¿Cómo están mis queridos y apreciados amigos y alumnos? Estamos en la última semana, ya sería nuestra 7ª clase para finalizar el módulo. En esta clase hemos invitado aquí a nuestro docente y amigo, el abogado Jorge Valdés Murrieta. Él ha sido catedrático universitario, tiene 19 años de experiencia laboral y es especialista en todo lo que es materia civil. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Valdés. Es realmente un privilegio estar aquí frente a usted y lo hemos invitado, ya hemos conversado por interno con usted, para que usted nos ayude a resolver la mayoría de nuestras dudas a nosotros como consejeros sobre qué es lo que debemos de hacer en el aspecto legal. Muchas gracias y atento a las preguntas que usted me puede hacer. Ahora sabemos que el derecho tiene mucha teoría, ¿verdad, doctor? Sí. Pero el día de hoy vamos a hablar no tanto de teoría, sino de práctica, porque luego aquí el docente nos va a enviar ya toda la información vía online, todo lo que es teoría, y ahora lo que vamos a ver son los casos prácticos. Quiero comenzar con esta duda. Últimamente, doctor Valdés, nosotros vemos que ya casi nadie se casa, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted con 2 años de experiencia, la gente se casa o solo convive? Ya prácticamente ya es usual y se ha hecho costumbre, como en el derecho dicen, el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre, de que los jóvenes ya no se casan. Y eso, ¿dónde lo puedo yo verificar? En los casos de alimento que siempre veo. Cuando hay una convivencia con la irresponsabilidad de los jóvenes, cuando crean una prole y les dejan en abandono a los niños, entonces la víctima recurre a las autoridades judiciales para el sustento, que es un proceso de alimentos. Sí, por favor, estamos muy entusiasmados y queremos que nos informen más de eso. Pero antes de poder entrar a ese tema, nosotros cuando hablamos de convivencia escuchamos mucho este término que es unión de hecho. La unión de hecho. ¿A qué nos referimos con unión de hecho? Para ser más prácticos y explícito, es cuando un varón y una mujer se juntan o se unen sin haber realizado un acto contractual, que es el matrimonio. O sea, solo unión. Unión. Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que sea unión de hecho? ¿Cuántos meses o años? Bueno, la unión es de un día, pero para que surtan los efectos legales de reclamo patrimoniales, tiene que pasar un periodo de 2 años. ¿De 2 años? 2 años. O sea, a partir del segundo año de convivencia, nosotros podemos decirle, lo podemos llamar unión de hecho, Unión ¿cierto? de hecho. Antes no tiene valor. Pero esa unión de hecho es para efectos patrimoniales, para que se sienta la persona con el derecho del patrimonio que han adquirido durante la convivencia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y dígame, si esa unión de hecho se disuelve, ya sea la mujer o el varón, ¿puede pedir una indemnización? O cualquiera sea las 2 partes agravadas. Ya. Si durante la convivencia o la unión de hecho, la pareja ha adquirido bienes patrimoniales. Sí. Y dentro de esos bienes patrimoniales ha surgido una incompatibilidad de caracteres. Ya. Esa convivencia se ha hecho por irresponsabilidad de uno de los sujetos. Uno de los dos es culpable. De los culpables, se ha hecho insoportable la convivencia y abandona esa unión. Entonces, la parte agraviada tiene el derecho de recurrir a la autoridad competente vía un proceso judicial para adquirir sus derechos de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un juez emite una resolución, una sentencia firme y consentida, equivale a lo que es el matrimonio. Eso suple lo que es el matrimonio. Entonces eso podría ser, cuando hay una separación, podría ser un proceso judicial. Sí, si es que quieren reclamar los derechos. Para efectos de los derechos patrimoniales, porque
no sería dable de que el varón y la dama hayan adquirido durante su convivencia patrimonios, terrenos, casas, y el varón se vaya con todas esas propiedades. Entonces estamos hablando de propiedades y también de mantención, Mantención de los hijos, lógico. Ya, muchas gracias. Es un término que a veces nosotros como consejeros y terapeutas nos dicen unión de hecho y realmente muchas veces no entendemos. Divorcio. Queremos correr porque queremos abarcar muchos temas con usted, queremos aprovechar. Divorcio. Una pareja de esposos. Nosotros seguramente ustedes ya están practicando, mis queridos amigos. Viene a nuestro consultorio una pareja de esposos y dicen, ya no soporto más a mi esposa, quiero divorciarme. Y la esposa también dice, yo no soporto más a mi esposo, quiero divorciarme. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Cuando los dos están de acuerdo. ¿Cómo es el proceso de divorcio en ese caso? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, donde cesan los derechos civiles. Si hay mutuo acuerdo, se llama divorcio convencional, porque hay un convenio entre las partes, hay un acuerdo. Ya. Previo a este acuerdo, ellos inician un proceso judicial para que un juez los disuelva. O también tienen el camino más rápido, que es un medio alternativo, que es ante las municipalidades del distrito de su jurisdicción, siempre y cuando no exista patrimonio y no exista prole, hijos. Muy bien. Eso significa que cuando es de mutuo acuerdo, ¿cuál es la duración? ¿Es más corta, más larga? Porque sabemos que ahora aquí en el Perú, como hablamos con interno con usted, demora mucho. ¿Pero cuánto demora cuando los dos están de acuerdo? Ya. Este divorcio por acuerdo de voluntarios o divorcio voluntario entre las dos partes se da en 2 etapas. La primera etapa, que viene a ser la separación de hecho, y la segunda etapa, que viene a ser la separación de derecho. Cada etapa tiene una duración de 3 meses dentro del proceso, y la otra el divorcio ya absoluto, otros 3 meses, son 6 meses de duración, son 6 meses. 6 meses, entonces eso aproximadamente puede ser más, tal vez menos. La ley estipula que son 6 meses. 6 meses. 6 meses, pero eso puede prolongarse a más, pero no debe sobrepasar, y tampoco puede ser inferior a los 6 meses, porque la ley es de estricto cumplimiento y tiene que ceñirse de acuerdo a lo que el código establece. Muy bien, entonces acuérdense, divorcio por mutuo acuerdo, 6 meses, hasta 6 meses. Sí. Muchas gracias. Ahora, divorcio por causal. Muchas veces las parejas se divorcian porque no se soportan, por N motivos. Pero aquí, según la ley, dice que existen causales de divorcio: por adulterio, por violencia física o psicológica, por atentado contra la vida del cónyuge, por querer matarlo, por querer herirlo, por injuria grave que haga insoportable la vida en común, por abandono injustificado al cónyuge, ¿no? O de la casa, del hogar en el cual los dos están viviendo, por la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, también por el uso habitual e injustificado de drogas, alucinógenos o de sustancias que puedan realmente generar toxicomanía. 8. Enfermedad grave de transmisión sexual, puede ser VIH, pero todo eso cuenta luego del matrimonio, ¿no? Por homosexualidad, sobreviviente al matrimonio, ¿no? Condena por delito doloso, privativa de la libertad mayor a 2 años, impuesta después del matrimonio. Todo esto cuenta luego del matrimonio, ¿verdad, doctor? Todo esto cuenta después de realizado el acto contractual, que es el matrimonio. El acto contractual. Pero nosotros queremos hablar de la primera causa de divorcio. Ya la primera... que es el adulterio. Ya nuestros anales jurídicos y nuestras autoridades judiciales generalmente han dado bastante énfasis y han enfocado lo que es el adulterio, que viene a ser una de las causales que surte efecto. Ya. Porque las demás causales que usted ha hecho mención
es un poco difícil probarlo. Pero el adulterio se prueba con la partida del menor o la menor nacida extramatrimonial, fuera del matrimonio. Justo a eso quiero llegar, doctor. Yo tengo un caso y tengo una duda. Yo sé que este caso se parece con muchos casos, no es algo en común. Yo conozco a un médico que tuvo relaciones sexuales con una de sus pacientes. Y a causa de ello, la consecuencia fue de que su paciente quedó embarazada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este médico era casado y tenía tres hijos jóvenes. Entonces, un médico tuvo relaciones con su paciente, esta paciente quedó embarazada, entonces viene a ser un hijo extramatrimonial, ¿verdad, doctor? Luego, pero este médico no era soltero, era casado, tenía una familia, entre comillas, muy formada, ¿no? Y tenía 3 hijos jóvenes. Pero luego, el amante hizo que la esposa se entere y la esposa pidió el divorcio. ¿Cómo actuamos en ese momento, doctor? ¿Qué beneficios tiene la esposa al divorciarse? Ya, muy interesante la pregunta, porque es muy usual dentro de nuestra sociedad que sucedan esos casos. Porque hay damas oportunistas, viendo la condición de los profesionales o de la persona, si tiene dinero, utilizan estas argucias y se entrometen dentro del hogar. En este caso, el caso que me está contando es una paciente que sedujo al médico, y por su seguridad económica tal vez quiso tener una garantía, que se garantiza. ¿Y cómo se garantiza para poder adquirir un dinero? Es embarazándose. Pero embarazándose nació el niño, y yo me supongo que es muy usual que esta persona le chantajeaba a este médico. Exacto. Le amenazaba con avisar a su esposa. Pero también acá hay una interrogante, si el niño ha sido reconocido. Porque hoy en día se llaman el código, esa innovación del código, ahora todos son hijos naturales. Ahora ya no existe hijos extramatrimoniales, como decían, el hijo bastardo, que vulgarmente se expresaba así antes. Ahora es hijos naturales, y los hijos naturales, fuera o dentro del matrimonio, tienen los mismos derechos civiles, patrimoniales, lo que la ley establece. Con el hijo, ¿verdad, doctor? Con el hijo. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Y qué pasa con la esposa que fue engañada? ¿Qué parte le corresponde? ¿Cómo va a ser la repartición de bienes? Porque luego la esposa no quiere saber nada de este médico. El primer camino que opta la esposa es iniciarle el proceso de divorcio por causal de adulterio. Una vez si este proceso es iniciado a nivel judicial, el juez, con todos los elementos probatorios que tiene, va a emitir una sentencia a favor de la parte agraviada, Al emitir una sentencia a su favor, el causante pierde todos los derechos de la masa patrimonial, se llama masa patrimonial. Todo el patrimonio que han adquirido dentro del matrimonio. Doctor, eso quiere decir que el edificio que ellos tenían en común lo pierde. Absolutamente todo. Pasa a poder de la parte. Luego de que se comprobó que realmente fue infiel, ¿no? Con el hijo extramatrimonial. Con el documento indubitable que es la partida de nacimiento del menor. Y más aún, si ha sido reconocido, entonces no puede anegar la existencia de... Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Y cuánto tiempo dura ese divorcio? Nosotros hemos hablado que cuando es un mutuo acuerdo, dura aproximadamente 6 meses. Pero cuando es por causal de infidelidad, ¿cuánto aproximadamente, yo sé que usted tiene mucha experiencia en esos juicios, aproximadamente cuánto tiempo dura? Este proceso tiene una duración de 1 año a 2 años, porque este proceso, como es un proceso ordinario, extenso, largo, esto va hasta la Corte Suprema. 1 año, 2 años. 2 años, porque tiene que ir hasta la Corte Suprema para que tenga una ejecutoria suprema
y sea consentida y firme. Porque tiene que ser revisado por las instancias superiores, sí, por las 3 instancias superiores. ¿Y en el Perú aún de repente el divorcio es un poco engorroso, demora mucho? Es tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, el Perú se caracteriza por tener los procesos más largos en divorcio, y es casi, jurídicamente, es un imposible jurídico que se divorcien en el Perú, salvo por esta causal de adulterio, es la única. En las demás causales por sevicia y los que usted ha mencionado anteriormente, es muy difícil probar, y es engorroso, porque hay una lucha titánica. Esta lucha titánica ante los anales jurídicos es por la protección de ambas partes del patrimonio que han adquirido, porque nadie de la pareja quiere perder ese patrimonio. Entonces más que todo ellos, es por el patrimonio, entonces ellos defienden. Si dentro de la batalla jurídica pierde una de las partes, pierde la totalidad de los bienes. Y entonces lo que tratan de proteger es el patrimonio, a veces olvidándose de los hijos, porque los hijos vienen a ser víctimas de este encuentro jurídico, y eso es lo que los jueces tratan de evitar y proteger a los menores. Muy bien, gracias doctor. Realmente eso nos sirve mucho a los consejeros y a los terapeutas como nosotros. Pero haciendo recordar siempre, nosotros somos consejeros cristianos. Y la única manera, la única manera para la que nosotros nos podemos divorciar es por muerte de nuestro cónyuge y por adulterio, según la Biblia nos menciona en Mateo 5, 31 y 32. Y eso va a ser la tarea de la próxima semana, que ya luego lo vamos a explicar. En Mateo 5, 31 y 32 nos explica y nos habla y nos detalla solamente las 2 posibilidades por las cuales nosotros nos podemos volver a casar: por muerte del cónyuge y adulterio, fornicación, que es la pornella. Muy bien, muchas gracias doctor. Hemos finalizado la primera parte de esta clase, luego seguimos con la segunda parte. Gracias. Doctor, ¿qué sucede si viene a mi consultorio una mamá diciendo que su niña ha sufrido tratamientos indebidos por su tío o por alguna persona X? Si nosotros nos quedamos callados y esto queda simplemente en la consulta, ¿nosotros vendremos a ser cómplices? ¿Hay alguna pena para las personas que son cómplices? ¿Podríamos ir a la cárcel nosotros como personal, como consejeros? No amerita una detención efectiva. ¿Ya? Pero sí amerita una complicidad y le abren un proceso por ocultamiento y complicidad. Y eso no sería ético, ¿verdad? No sería ético, pero el que escucha, el terapeuta, por ejemplo, el terapeuta que está escuchando, tiene que poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente, la policía o el Ministerio Público. Si no, se estaría haciendo cómplice de este delito. O sea, doctor, si simplemente queda esto en la terapia y yo no digo nada, yo vengo a ser una cómplice, así que yo no tenga nada que ver, simplemente por el hecho de que me contaron y yo me quedé callada. Sí. Doctor, ¿a dónde yo me voy cuando sucede esto? A la comisaría más cercana. A la comisaría más cercana. Todavía me parece que hay una línea 100, la línea con lo que 100. estábamos conversando. Si usted no quiere involucrarse dentro del proceso, lo puede hacer anónimamente por la línea 100. Dando los datos. Dando todos los datos precisos, dando la dirección y dando la identificación del presunto autor. Doctor, si simplemente se hace esta acusación y pasan años, este proceso pierde validez, porque usted me contaba cuando estábamos en interno que usted tuvo un caso de que un hombre le hizo tocamientos a su sobrina y luego de 5 años lo metieron preso. ¿Me puede explicar un poquito más de eso? En este sentido, la ley penal vigente es muy benigno, porque tiene sus plazos de prescripción. ¿Ya? Para iniciar un proceso penal tiene que haber 3 elementos constitutivos. ¿Ya? Primero, individualizar al presunto autor, que el hecho denunciado constituya delito y que la acción penal no haya prescrito. Cuando nosotros hablamos de la acción penal no haya prescrito, tiene un plazo de 6 meses para poner en conocimiento de la autoridad competente.
Pero pasado estos 6 meses, se desvanece y se quiebra jurídicamente la denuncia, porque ya no se cumpliría con un requisito de procedibilidad. Entonces, después de los 6 meses, ya no surte su efecto legal para proceder a la denuncia. En el caso que me dices que a veces han capturado a los sujetos después de mucho, siempre y cuando exista una denuncia en la policía y a este sujeto se haya evadido, se haya escapado, pero la denuncia está asentada. Y cada 6 meses se renueva automáticamente, porque de esta denuncia ya tiene conocimiento el Ministerio Público, quien es protector del menor. En todo caso es el juzgado de familia. Doctor, entonces sí o sí, al final sí o sí entra a la cárcel. Sí, entra hasta a la cárcel. 8 años de pena efectiva. Pena efectiva. Bueno, y luego con sus beneficios se puede minorar, ¿verdad, doctor? Sí. Solo por tocamientos. Por tocamientos. No violación, claro. Tocamientos. Doctor, ahora violación. Aquí estamos un poco cortos de tiempo y ya se nos acaba la clase. Violación. ¿Qué pasa con la violación a menores? ¿Cuánto es la pena efectiva y a dónde yo debo recurrir? Si alguien, yo creo que pasa lo mismo con tocamientos, vienen a mi terapia y dicen no digan nada por favor porque le pueden meter preso a un familiar que la violó a una pequeña o a un pequeño también. ¿Cuál es la pena efectiva para un menor? ¿Por edades? ¿Cómo es? La violación, el concepto de violación es hacer el acto sexual, forzar el acto sexual sin consentimiento de parte. Forzar el acto sexual sin consentimiento de parte. Cuando no hay aceptación de la otra parte. Ya. Entonces, pero hay una figura acá un poco confusa, en cuanto que cuando hay aceptación de parte de una menor, por ejemplo, de 18 años, que generalmente practican, a veces empiezan sus prácticas sexuales a la edad de 14 años. Ya. Ella puede decir que yo he tenido voluntad de... Estamos hablando de una menor de 16 años. De 16 años. ¿Qué pasa? Sí, yo voluntariamente he aceptado tener la relación sexual. Ya. Pero para la ley y la justicia, eso es violación, si lo ejercita un mayor de edad. Porque de los 18 años para atrás hasta los 12 no hay discernimiento. No hay discernimiento, está bajo la tutela y potestad de los padres. Ya. Entonces, el hecho de que ella acepte, eso no significa que se va a eximir de responsabilidad. Estamos hablando de repente si ella tiene un novio de 30 años y ese novio abusa de esta niña de 16 años. Ya, pero si ella acepta que ha sido un acto voluntario, ya. En ese caso las penas se aminoran. Ya. Puede ser hasta 4 años de pena condicional, suspendida en libertad condicional. Ya. Doctor, y si ha sido no un novio, sino ha sido una violación, ¿cuál es la pena? La pena se divide en 3 partes. Cuando el menor o la menor es de 7 años a 1 año, la pena es de cadena perpetua. Cuando es una pequeña de 7 un año, desde 1 año de edad hasta 7 años. A 7 años. Cuando hay violación es cadena perpetua. Perpetua. ¿Sin ningún beneficio? Si es seguida de muerte. Si es de muerte. Si es o sea, si esa pequeña es muerte, puede tener hasta cadena perpetua. Automáticamente la ley establece que es cadena perpetua. Cadena perpetua. O puede acogerse a una pena de 35 años. Casi perpetua. Casi perpetua. Doctor, y después de 7 años... De 7 hasta los 12 años, la pena baja 25 años de pena privativa de libertad. 25 años. De los 12 años hasta los 16 años puede ser de 12 a 20 años. Y de 16 a los 18, antes de los 18, la pena puede ser de 4 a 6 años. ¿Efectiva, doctor? Efectiva, todas son efectivas. Ya. Doctor, ¿qué sucede cuando hay una violación de una persona tal vez de 40 años a una señora de 30 años, por ejemplo? Ya, ¿Cuál es la pena? La pena es bien similar a lo del menor de edad, dependiendo en qué estado se encuentre la persona. Si está en estado de enajenación o idiotez, que dice... ¿Tiene problemas psiquiátricos? Problemas psiquiátricos. Ya. Y entonces, de acuerdo a su estado, el sujeto abusa de esta persona, entonces la pena es hasta
25 años. Hasta 25 25 años. años. Doctor, y si esta persona está en sus 5 sentidos, no tiene problemas, ¿cuánto más o menos es la pena efectiva? Ya. Pero si es adulta y es una persona adulta Ya. y que ya ha tenido experiencias sexuales en algún Basta momento. que ella diga que le ha forzado. Le ha forzado y le ha violado. La pena es hasta 8 años. Hasta 8 años. De todas maneras es una pena efectiva. Bueno, Porque la violación es el acto sexual sin consentimiento de parte. Si tú no quieres, entonces estás forzando, estás yendo contra la ley. wow. Doctor, realmente nos ha abierto el panorama. Yo sé que muchos de ustedes de repente nos hemos sentido identificados porque hemos sido consultados o hemos vivido esos casos. Doctor, muchas gracias. Yo sé que sus 19 años de experiencia como abogado, litigante, asesor de diferentes tipos de estos casos que hemos hablado. Yo sé que la experiencia hasta vale más que tanta teoría, ¿no? Pero yo les tengo una buena noticia. El abogado, el doctor Valdés, durante toda esta semana les va a mandar su teléfono, su RPC Inbox, por el correo electrónico y ustedes van a tener la oportunidad de poder consultarlo. Cualquier consulta, ¿verdad, doctor? Él está haciendo un compromiso aquí con el diplomado de si usted tienen alguna duda, un caso personal que realmente necesitan que los asesoren, entonces van a contar con la asesoría de él y de su esposa, que es la doctora Pajuelo, absolutamente libres, así que van a tener solamente una semana para consultarles todo lo que ustedes desean. Doctor, muchas gracias. Los esperamos en el aula virtual, ¿verdad, doctor? Si ustedes tienen aún más preguntas, los esperamos el día de mañana, lunes, a las 8 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. Hasta luego.